El libro al que me remito, el libro que he leído, el libro que ahora mismo estos días estaba en El País, había una reseña sobre Proust, novela familiar. Y os puedo, antes de pasar al detalle, a leer párrafos, a comentar, os puedo, ya que lo he leído, hacer un resumen de un libro que es muy ameno, muy inteligente, muy sensible, muy documentado, totalmente pertinente y oportuno. Las líneas principales son las siguientes. Una de introspección en la propia identidad de la autora Laure Murat, que desde su condición de lesbiana confiesa que tuvo que dejar completamente a la familia, llegado un momento, una familia de porte aristócrata o aristocrático, y fue porque tenía que escoger entre mutilar su identidad o dejar a la familia. Muy a menudo habla de su infancia, de su relación con sus padres y de la idiosincrasia de esta clase. Y habla desde un punto de vista en primera persona. Esa línea en sí misma y de por sí ya es muy interesante porque da una serie de pareceres y además de primera mano, como digo, por tanto, ¿cómo no? Tienen algo de confesión personal, íntima. Ella es profesora en Estados Unidos en la Universidad UCLA, es decir, la Universidad de Los Ángeles. Y vamos a ver, cuando digo que es un libro oportuno, es por lo siguiente, no solo porque es un gran libro, como ensayo, y tiene también algo literario, en la sensibilidad, como digo. ¿Por qué es tan oportuno? Porque la segunda línea, que es la más importante quizás, es ese estudio sobre Proust, no lo hace solo desde un punto de vista textual, que también, como veremos, y como hemos sacado en el anterior podcast, sino que también lo hace desde un punto de vista personal. La identificación con Proust se refiere a dos hechos. Uno, que Proust y ella son homosexuales. Dos, que Proust tuvo que esconder bastante su identidad, aunque por supuesto le dio salida de una manera u otra. Ella no lo tuvo que hacerlo. Vamos, hizo lo contrario, escogió en una época en que todavía estaba marcado, y sobre todo esa clase social, por una homofobia, escoge su vida propia, escoge su libertad, escoge poder ser ella. Pero como estamos diciendo, aquí hay una identificación con Proust en varios aspectos. Y no se queda ahí la cosa, porque también resulta que Proust conocía a antepasados suyos, abuelos, bisabuelos. Porque, como digo, ella es una aristócrata. Murat es el apellido de alguien importante que estaba en el ejército de Napoleón y que luego tuvo importantes cargos administrativos, por ejemplo en Nápoles, en el virreino de Nápoles. Bueno, lo cierto es que Laure Murat, por ejemplo, hablaba de su infancia en un castillo y reflexiones. A ver, hay que decir aquí que una persona que ha sentido su identidad menoscabada, que ha sufrido y por tanto que se ha sentido de una manera u otra arrinconada, va a tener una empatía especial con personas que como ella hayan sufrido, estado en los márgenes, estado dominadas, y en algún pasaje de este libro se refiere a eso. En principio no establece juicios de valor, pero sí de fondo está una idea de justicia y de injusticia, claro que sí. Y de hecho lo veremos cuando entremos en estos fragmentos inmediatamente. En cuanto a lo textual de Proust, no se queda tampoco en lo textual, sino que pasa a lo vital. Ella hace sus propias indagaciones, por ejemplo en la comisaría del Barrio Latino, para poder espiar cuáles fueron los movimientos de Proust, que iba al Hotel Marigny, que era un burdel homosexual.
Y no solo iba, sino que tenía allí sus amistades y sus pláticas. Quien también iba por allí, como no, era la policía. Porque si decimos que había homofobia en 1960, que es cuando la época de los padres de Lord Murat, como no iba a haberla 60 años antes, o 50. Y Murat saca textos muy interesantes de la comisaría, en los cuales podemos ver los puntos de vista de la policía sobre los personajes que allí pasaban. A ver, ella entra mucho y con mucho detalle en muchos aspectos de la vida de Proust, que uno se diría, pero ¿cómo es posible que conozca esto al detalle? Bueno, pues porque Proust, entre otras cosas, no solo estaba en una sociedad que podía dejar más huella de sí misma que las clases bajas, sino porque Proust escribió cientos y cientos de cuadernos que se guardan en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces, cuando una persona se pone a investigar, coteja las notas, en este caso de los cuadernos, la misma obra, los testimonios de otros escritores, e incluso esta llega a tener, bueno, hay incluso, por supuesto, testimonios de Céleste Albaret, que era la criada durante más de una década de Proust, y por tanto es como si fueran amigos o familiares. En fin, digamos que hay variadas y numerosas fuentes. Tras esta introducción podemos pasar a algún fragmento interesante de este libro. En particular, comentaremos algunos momentos de Los zapatos rojos de la duquesa. Es innecesario decir que todo ensayo, toda perspectiva, aunque fuera desnuda de intereses, de intenciones, de un modo u otro, siempre es parcial, porque aunque solo fuera porque tiene una perspectiva determinada, lo sería. En este caso, además, es una perspectiva que reivindica a Proust en contra de la aristocracia de alguna manera, aunque ella tampoco masacra a la aristocracia, pero sí que la critica. Y vamos a ver ahora este fragmento en el cual la autora o la narradora incidirá en cómo la aristocracia está alejada de la vida para vivir en una especie de bola de cristal, en un mundo de conveniencias, de protocolos. Y de hecho esto es lo que sostiene durante una buena parte de su libro, ¿no? Este fragmento de Proust lo creo muy hermoso y por tanto vamos allá. Forma parte del libro por la parte de Guermantes y según la autora es un clásico por la lucidez y el valor simbólico, icónico, en este caso de los zapatos rojos, que es solo un detalle. El narrador se ha llevado varios chascos con la aristocracia y asiste a una escena entre la duquesa de Guermantes y Swann. Recordemos que Swann, cuyo nombre aparece en el título del primer libro, es un alto burgués, es decir, que no es tan protocolario, quizás es más mundano, más normal, si queremos, que los aristócratas que pueblan esta heptalogía. Y la duquesa de Guermantes le pregunta a Swann por qué declina su invitación de acompañarla a un viaje a Italia para el año siguiente. Entonces Swann le anuncia que se va a morir. Los médicos le dan solo unos meses de vida.
¿Qué me está usted diciendo?, exclamó la duquesa, interrumpiendo por un segundo su movimiento hacia el coche y alzando los hermosos ojos azules y melancólicos, pero llenos de incertidumbre. Viéndose por primera vez en la vida entre dos obligaciones tan diferentes como subirse a su coche para ir a cenar fuera y manifestar su compasión a un hombre que va a morirse, no veía nada en el Código de las Conveniencias Sociales que le indicase la jurisprudencia oportuna, y no sabiendo a qué conceder preferencia, creyó que debería hacer como si no creyese que la segunda alternativa debiera plantearse, y obedecer así a la primera, que exigía en ese momento menos esfuerzos. Y pensó, por tanto, que la forma mejor de resolver el conflicto era negarlo. —¿Bromea usted? —le dijo a Swann. —Sería una broma de un gusto encantador —contestó irónicamente Swann. Vale, Swann, muy solícito y pasando de su tragedia personal, apremia a la duquesa para que entre al coche donde está el duque, impaciente, para que no lleguen tarde a cenar. La señora de Guermantes le hizo caso y entonces anduvo resueltamente hacia el coche y volvió a dar un último adiós a Swann. —¿Sabe? Volveremos a hablar de todo esto. No creo ni una palabra de lo que dice, pero tenemos que hablarlo los dos juntos. Le habrán metido miedo esos matasanos. Venga a almorzar el día que quiera. Para la señora Guermantes todo se resolvía almorzando. Ya me dirá el día y la hora. Y recogiéndose la falda roja, puso el pie en el estribo. Iba a meterse en el coche cuando, al ver ese pie, el duque exclamó con voz terrible: —Orián, ¿qué iba a hacer, desventurada? ¿No se ha quitado los zapatos negros? Vestida de rojo. Suba corriendo a ponerse los zapatos rojos, o si no, le dijo al lacayo, diga inmediatamente a la doncella de la señora duquesa que baje unos zapatos rojos. —Pero, querido —contestó suavemente la duquesa, apurada al ver que Swann, que salía conmigo, pero había querido dejar que pasara el coche antes que nosotros, lo había oído—, ya que vamos con retraso... No, tenemos tiempo de sobra, solo son menos 10. No tardamos 10 minutos en ir al Parque Monceau. Y además, en fin, ¿qué quiere? Aunque fueran las 8:30, que le echen paciencia. Pero es que no se puede ir con un vestido rojo y unos zapatos negros. Por lo demás, no vamos a ser los últimos, no se preocupe. Van los Sassenage. Ya sabe que nunca llegan antes de las 9 menos 20. La duquesa subió a su cuarto. Los pobres maridos, nos dijo el duque de Guermantes, no le importan a nadie, pero no dejan de tener ventajas. Sin mí, Orián iba a ir a cenar con zapatos negros. No quedan feos, dijo Swann, y ya me había fijado en los zapatos negros, que no me habían chocado. No le digo que no, contestó el duque, pero es más elegante que sean del mismo color que el vestido. Y además puede estar tranquilo. Nada más llegar, se habría dado cuenta y me habría visto yo en la obligación de venir a buscar los zapatos. Habría cenado a las 9. Adiós, hijitos, dijo, empujándonos con suavidad. Váyanse antes de que vuelva a bajar Orián. No es que no le guste verlos a los dos, al contrario, es que le gusta demasiado verlos. Si se los encuentra aún aquí, va a ponerse a hablar otra vez. Está ya muy cansada. Llegará a la cena muerta. Y además les confieso francamente que me muero de hambre. He almorzado muy mal esta mañana, al bajar del tren. Sí que había una estupenda salsa bearnesa, pero aún así no me desagradará nada, pero es que nada, sentarme a la mesa. Las 8 menos 5, ¡ay, las mujeres! Nos va a perjudicar el estómago a los dos. Es mucho menos resistente de lo que se piensa. Al duque no le daba apuro alguno hablar de sus trastornos y los de su mujer delante de un moribundo, pues como por aquellos sentía más interés, le parecían de mayor importancia. Fue pues únicamente por buena educación y desembarazo
por lo que tras habernos echado amablemente, le gritó de refilón y con voz estentórea desde la puerta a Swann, que ya estaba en el patio, y además, no deje que lo impresionen esas bobadas de los médicos. ¡Qué demonios! Está usted hecho un roble. Nos enterrará a todos. Según la autora Murat, esta crítica se dirige más contra una clase por sus mecanismos que contra unos personajes por su carácter. Proust mostraría hasta qué punto la duquesa es fruto, incluso prisionera, de una educación basada en un código de las conveniencias, que hace caso omiso del corazón y de los cambios inherentes a la vida. La duquesa, a pesar de ser famosa por su ingenio en todo el Faubourg Saint-Germain, por su ingenio para la réplica y su sentido de la oportunidad, no puede responder a la confidencia trágica de un amigo más que invitándolo a comer. Un automatismo cuya dimensión cómica ella no es capaz de calibrar ni por ende su violencia. En cuanto al duque todavía tiene menos miramientos, porque no disimula las ganas de zanjar ese asunto. Se espanta por la torpeza estética que ha cometido su mujer, pero hace oídos sordos a lo que llaman las jeremiadas entre Swann y la duquesa. Y sociológicamente es interesante que aunque las respuestas respectivas de la duquesa y el duque puedan ser diferentes, puedan variar, el sistema de valores, en cambio, constituye una invariante a la que obedecen mecánicamente, sin percatarse siquiera. Para Laure Murat, la autora de este libro, pues la tan cacareada educación y los valores, elegancia, delicadeza, etc., que se atribuyen a la aristocracia, están más en la imaginación, ya que en realidad brilla más por su trivialidad en las conveniencias sociales y por un egoísmo mundano, más que por su grandeza de alma. Entonces, Laure Murat dice que en la escena de los zapatos el duque asume su zafiedad relativizando el retraso cuando se trata de los zapatos, es decir, que no le da importancia a llegar tarde, porque lo importante es cambiar esos zapatos, pero en cambio sí que se impacienta si se trata de una cuestión de vida o muerte. En cuanto a la duquesa, pues ella opta por una maniobra evasiva o por el anacronismo, con una salida rayana en lo absurdo. Ya me dirá el día y la hora, le propone a Swann a modo de último adiós. Una expresión ambigua, ya me dirá el día y la hora, que puede significar una separación tanto temporal como definitiva. Bueno, esto lo digo yo. Ya me dirá el día y la hora, en realidad puede referirse al día y la hora del deceso, de manera irónica y por supuesto como trasfondo. También se puede entender, como dice la autora, esta expresión, ya me dirá el día y la hora, porque se usaba para desafiar a duelo. Y bueno, en efecto, vamos a ver, es posible para mí que luego, bueno, pues estire un poco demasiado la cuerda, pero la base está ahí. Por ejemplo, se oponen los comentarios sobre la salsa bearnesa y el dolor de estómago al anuncio de la muerte de un amigo. También hay que decir que si alguien en una situación como esa nos dice que va a morir un amigo nuestro, no sabríamos cómo íbamos a reaccionar. Pero vamos, sí que es seguro que hay una puesta en oposición de ambas cosas, porque por ejemplo se mencionan reiteradamente en el texto expresiones temporales, 10 minutos, las 8 menos 10, las 8 y media y otras 3 o 4. Y enfrente tenemos los meses de vida que le quedan a Swann. Y cuidado, después de esta escena no vuelve a aparecer vivo en toda la obra. Y bueno, la cosa no para ahí, porque luego cuando llegan a la fiesta le dice la duquesa a Swann: «Ay, Charles, querido, lo fastidioso que resulta cenar fuera. Hay noches en que preferiría una morirse». Por tanto, lo que aquí compara Proust y explota esta comparación es la mundanidad por un lado, la muerte por el otro.
Voy a leer ahora otro pasaje que corresponde a otra de las 3 o 4 líneas de este libro a las que me he referido. De mi madre no recibí nunca un beso. Le resultaba odioso solo pensarlo. No era un trato que me reservara a mí. En ese aspecto, y es muy posible que única y exclusivamente en ese aspecto, era de un igualitarismo intachable, hasta el punto de mantenernos a todos a distancia, con un solo gesto de advertencia, alzando la mano, preventivamente, igual que el guardia que para el tráfico, como si en torno a su cuerpo hubiera una línea invisible que nunca se podía cruzar. Rara vez alzaba la voz, nunca perdió los estribos, nada en absoluto. La ausencia, el vacío, puros, que tenían la dureza transparente de una pared de cristal, lisa y sin asperezas. Una superficie impecable que permitía ver, pero nunca tocar. Con los hijos, cariño, hay que ser indiferente. Ese es el secreto, indiferente. Le recomendó a mi madre con su voz suave, a mi hermana, cuando le pidió consejos sobre cómo educar a su hija mayor. Yo, que ese día estaba delante, le hice notar que al darle ese consejo a su hija, casualmente en mi presencia, arrojaba una luz singular sobre su propia experiencia con la maternidad. Descartó mi observación con un ademán de impaciencia, como diciendo, «¡Pero qué suspicaces sois!», y salió de la habitación. La última palabra, el último gesto, era algo que le importaba mucho. Tenía un rostro de apariencia angelical, el pelo castaño claro, los ojos grandes y muy azules, y la boca carnosa, con el labio un poco caído. Era bajita y estaba encorvada, por la costumbre de leer y escribir en la cama siempre sembrada de papeles. Sentada con las piernas estiradas y los hombros inclinados hacia la hoja. ¿Cómo consiguió escribir 5 libros en esa postura imposible, con un marido que le interrumpía cada 5 minutos? ¿Cómo se le ocurrió a esa joven de buena familia sin formación universitaria, escribir libros de historia que se publicaron en una editorial seria y se reseñaron en la prensa? En la época en la que empezó a investigar, a principios de la década de 1960, una mujer no podía trabajar ni firmar un contrato editorial sin la autorización de su marido. En 1960, pensémoslo, en Francia. Nunca me acostumbré a que evitara sistemáticamente cualquier diálogo, cualquier tema que no le conviniese. Tenía, en concreto, una sordera militante, para cuanto tuviera que ver con las jerarquías y los privilegios, el orden simbólico y social. La heterosexualidad, el matrimonio y la procreación eran las únicas posibilidades concebibles en una sociedad que, por encima de todo, debía preservar un sistema de clases y de razas. Sí, de razas, donde los privilegios de la aristocracia se prolongarían por renovación automática, como las pólizas de seguros. Deploraba el poder creciente de los nuevos ricos, con esta lamentación cargada de añoranza. El dinero ha cambiado de manos. El hecho de salir del armario me hizo consciente de un problema infravaloradísimo y sometido a una negación persistente. Decir las cosas, esa era la falta suprema. La familia, ya sea o no aristócrata, no excluye a nadie, mientras las cosas no se digan. Cuando hube revelado mi secreto a voces, me conminaron a que no hablara más de mi vida privada, es decir, a que volviera a meterme en el armario del que acababa de salir con tanto esfuerzo. Así pues, en la década de 1980, la homosexualidad es un escándalo en los Estados Unidos y una enfermedad en Francia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no la sacaría de las enfermedades mentales hasta 1990. Y en ambas orillas del Atlántico aún resulta un tema tabú en el ámbito familiar.
El silencio que la sociedad les impone a los y a las homosexuales, a menudo amparándose en motivos religiosos, no afecta en absoluto a las relaciones adúlteras cuando son heterosexuales, ¿se entiende? La duquesa de Guermantes habla abiertamente de las amantes de su marido, a las que recibe e incluso consuela cuando él las deja. Pero Robert de Saint-Loup o el príncipe de Guermantes preferirían morir antes que reconocer que engañan a su mujer con un hombre. Ese clima de oprobio y condena que el propio Proust había interiorizado tan bien, le ofrece un campo de maniobras inmenso para su libro. La inversión sexual, dice esta mujer, dice la autora. Lo repite a menudo en el libro, invertidos, inversión. Mientras que en español esa expresión es fea. Bueno, decíamos, la inversión sexual no solo está maldita, enturbia las relaciones de clase y de dominación. En busca del tiempo perdido es el escenario por excelencia de una erótica de la clandestinidad. El autor empieza a quitar la venda de los ojos respecto a la aristocracia en el segundo tomo, que es, yo leí hasta la mitad precisamente. Por eso esta parte de crítica a la aristocracia no la conocí en mis lecturas. Ya no está enamorado de la duquesa de Guermantes. En los libros por donde Guermantes II y Sodoma y Gomorra I, que constituyen un punto de inflexión, se ha despojado definitivamente de toda la ilusión con respecto a la aristocracia. Más allá de las anécdotas y de las coincidencias, a la policía le fascinaban las relaciones entre señores y sirvientes prostituidos, tanto o más que al propio Proust. Los archivos de la Brigada Antivicio están repletos de historias sórdidas, chantajes, amenazas y trampas, chaperos y soplones, policías haciendo de cebo y malhechores disfrazados de comisario compiten en ingenio para sacar provecho de las flaquezas de algunos hombres ricos. Entre ellos figuran nombres ilustres, que podrían ser los de En busca del tiempo perdido. Ya se trate de Villemain, un respetado profesor de la Sorbona y antiguo ministro de Educación Pública, o del príncipe de Montmorency, al que sorprendieron en una postura comprometida. Al príncipe le estaban dando por el culo. De hecho, eso es lo que más sorprende a los policías, la pasividad de los señores en el acto sexual con respecto a los sirvientes o los obreros, que asumen el papel activo. El tercer sexo, al señalar y demostrar una posible desestabilización de los valores, representa, en el plano ideológico, un peligro evidente. Del mismo modo que el hombre acepta hacer de mujer, el señor puede acabar dominado por el sirviente y, por extensión, todo el poder quedaría trastocado. Por eso la policía actuará rápidamente para reafirmar el orden político dentro del desorden sexual. Puesto que la relación entre hombre y mujer, agente activo y agente pasivo, sodomizador y sodomizado,
resulta indisociable de la relación entre dominante y dominado. Volvemos ahora a la parte personal, íntima, y en este caso, del autor estoy diciendo, en este caso de su infancia. Dice que encontró en el castillo donde moraba una trampilla y ahí se imaginó cuántos prisioneros habrían pasado, cuántos habrían muerto. Ella dice, notaba cómo los cadáveres gemían bajo mis pies. Un día me dio un mareo al pisar en el cuarto de baño habilitado en una torre del siglo XIII. Al pisar el marco de una trampilla que llevaba a las mazmorras. Aún sigo oyendo el crujido, la inflexión de la madera debajo de la suela. Unos centímetros de grosor me separaban del agujero. ¿A cuánta gente habían arrojado por él? ¿Cuántos hombres y mujeres se habían estampado 30 metros más abajo? Como represalia por su desobediencia o su infidelidad, por las noches yo caía con ellos. Compartía su degradación y sus gritos de pavor en el momento de precipitarse en el vacío. Los acompañaba durante la caída hasta el suelo, en el instante en que los huesos se quiebran con un ruido seco. Todas las sedes de poder se erigen sobre un cementerio. No me enorgullecía de ser descendiente directa de unas malas bestias ennoblecidas. No lograba olvidar que el condestable de Luynes, es un personaje, pero también es el castillo, en el que ella cuenta varios recuerdos. Bueno, no lograba olvidar que el condestable de Luynes, cetrero mayor de Francia y capitán de las Tullerías, se había ganado el título de duque, mandando asesinar a Concini, favorito de María de Médicis, cuya influencia se interponía en el ascenso de Luis XIII al poder. Su cadáver fue profanado, colgado por los pies y por último desmembrado y quemado. La recopilación de imputaciones del juicio habido en memoria de Concini, mariscal de Ancre, señalaba como principal responsable del crimen de lesa majestad divina a su mujer, Leonora Galiguet, que fue juzgada por judería y ejecutada en la plaza de Grève. Me he preguntado muchas veces en qué consiste la esencia de un castillo, su naturaleza, su ser, lo que lo diferencia y lo distingue, lo que hace que no sea una casa, ni tan siquiera una mansión. Lo que caracteriza a un castillo es, en primer lugar, la distancia que establece con el exterior. Y resulta que topográficamente, Luynes, allá en lo alto, estaba rigurosamente desgajado de su entorno. No estábamos unidos a nada,
ni necesitábamos a nadie. No teníamos vecinos. Porque para ser vecinos hay que ser equiparables y tener algo en común. No teníamos nada en común con el mundo exterior, nada en absoluto. Eso fue lo que me inculcaron constantemente.